La oscuridad se cernía sobre la pequeña ciudad de Blackwood, donde se rumoreaba que antiguos rituales satánicos habían tenido lugar en el bosque oscuro que rodeaba la localidad. Entre los habitantes de la ciudad se contaba la historia de un grupo de jóvenes inconscientes que decidieron desafiar a lo desconocido y llevar a cabo un ritual que los marcaría de por vida. Los protagonistas de esta historia eran Chris, Sarah, Mark y Emily, 4 amigos que buscaban emociones fuertes y no tenían miedo a adentrarse en lo macabro. Una noche, decidieron reunirse en el antiguo cementerio abandonado de Blackwood, un lugar donde se decía que las almas perdidas vagaban en busca de venganza. Armados con velas, incienso y una tabla ouija, se adentraron en el camposanto con la intención de invocar a entidades malignas. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, los amigos comenzaron a recitar el conjuro prohibido que habían encontrado en un antiguo libro de hechizos. Las velas se encendieron solas, el viento helado soplaba a su alrededor y la atmósfera se cargó de una energía oscura y siniestra. En un instante, la tabla ouija comenzó a moverse de forma frenética, revelando mensajes perturbadores y predicciones aterradoras. De repente, todo se detuvo. Un silencio sepulcral invadió el cementerio y una entidad invisible parecía observarlos con ojos demoníacos. Los amigos supieron en ese momento que habían despertado a algo muy poderoso y peligroso. Las velas se apagaron de golpe, dejando a los jóvenes en la oscuridad total. Y entonces sintieron una presencia maligna a su alrededor. Una presencia que los acechaba y los maldijo con una condena eterna. Desde esa noche, los amigos de Blackwood cargaban con una maldición que los perseguiría para siempre. Pesadillas terroríficas, accidentes inexplicables y sucesos paranormales se convirtieron en su día a día. Se dice que Chris desapareció sin dejar rastro. Sarah fue encontrada muerta en extrañas circunstancias, Mark enloqueció y Emily se sumió en una profunda depresión. La ciudad de Blackwood se convirtió en un lugar maldito, donde las sombras se movían por sí solas y los susurros de las almas atormentadas resonaban en cada rincón. Los habitantes evitaban el antiguo cementerio como si fuera la mismísima entrada al infierno, y contaban la historia de los 4 amigos como una advertencia de las consecuencias de desafiar al más allá. En una pequeña ciudad, en las afueras de México, un grupo de amigos decidió experimentar con lo oculto. Con la curiosidad de explorar el mundo de lo sobrenatural, decidieron realizar un ritual de ouija en una casa abandonada en el bosque. Lo que comenzó como una broma se convirtió rápidamente en una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras el grupo se sentaba alrededor de la tabla de ouija, sintieron una presencia indescriptible en la habitación. Las luces parpadeaban, las velas se apagaban y un frío intenso se apoderaba del lugar. Con temor en sus corazones, continuaron haciendo preguntas al espíritu que supuestamente se había manifestado. Sin embargo, lo que no sabían era que habían desencadenado una fuerza maligna que estaba más allá de su control. A medida que el ritual avanzaba, las respuestas que recibían de la tabla de ouija se volvían cada vez más oscuras y amenazantes. El espíritu les advertía de las consecuencias de jugar con lo desconocido, pero ya era demasiado tarde. La maldición se había desatado y ahora debían cargar con las graves consecuencias de sus actos. Una vez que terminaron el ritual, los amigos comenzaron a experimentar sucesos inexplicables en sus vidas, pesadillas horribles
voces susurrantes en la oscuridad y sombras que los seguían a todas partes. La maldición los perseguía a donde quiera que fueran, recordándoles constantemente el error que habían cometido. Poco a poco, la maldición comenzó a cobrar su precio. Uno a uno, los amigos fueron cayendo en desgracia. Accidentes inexplicables, enfermedades misteriosas y muertes sospechosas los acechaban constantemente. La oscuridad los consumía, llevándolos a la locura y al borde de la muerte. Desesperados por encontrar una solución, buscaron la ayuda de expertos en lo paranormal. Sin embargo, la maldición era tan poderosa que nadie podía romper su influencia sobre ellos. Estaban condenados a cargar con el peso de sus acciones por el resto de sus vidas. La historia de los amigos que jugaron con la Ouija y desencadenaron una maldición se convirtió en un rumor en la pequeña ciudad. Los residentes evitaban la casa abandonada en el bosque, temerosos de despertar a la fuerza maligna que yacía en su interior. La lección estaba clara: nunca juegues con lo sobrenatural, porque las consecuencias pueden ser mucho peor de lo que puedas imaginar. Y así, la maldición de la Ouija se convirtió en una advertencia para todos aquellos que tienen la tentación de explorar lo desconocido. Porque una vez que despiertas a la oscuridad, ya no hay vuelta atrás. La maldición te seguirá hasta el final de tus días, recordándote que el mal siempre está al acecho, esperando su oportunidad para destruirte. En la oscuridad de la noche, se dice que todavía se pueden escuchar los susurros de los amigos que desafiaron lo sobrenatural. Sus almas atormentadas claman por redención, pero la maldición es implacable. Y así, la historia de la maldición de la Ouija vive en la memoria de todos aquellos que se atreven a escucharla, recordándoles que el mal nunca descansa y que jugar con el fuego puede llevarte a un destino mucho peor de lo que puedas imaginar. En el tranquilo pueblo de Arrowsmith, rodeado de verdes praderas y bosques sombríos, se alza majestuosa la imponente mansión de Arrowsmith Manor. Durante siglos, esta mansión ha sido testigo de numerosos rituales misteriosos y oscuros, realizados por aquellos que buscaban obtener poder y riqueza a través de métodos sobrenaturales. La leyenda cuenta que una familia noble, los Arrowsmith, habitaba la mansión en el siglo XVIII. Deslumbrados por la promesa de riqueza infinita, los Arrowsmith se adentraron en el oscuro mundo de los rituales satánicos. Ignorando las advertencias de los lugareños, realizaron un ritual macabro en el sótano de la mansión, invocando fuerzas demoníacas que prometían cumplir sus deseos más profundos. Sin embargo, lo que los Arrowsmith no sabían era que cada acción tenía una consecuencia y el precio a pagar por desafiar al poder de lo desconocido era alto. El ritual salió terriblemente mal y una maldición cayó sobre la mansión y sus habitantes. Desde entonces, la sombra de la desgracia y la tragedia ha acechado a todos aquellos que se atreven a poner un pie en Arrowsmith Manor. Hace unos años, un grupo de amigos, atraídos por la historia de la mansión, decidieron pasar la noche en ella como parte de un desafío. Despreocupados y seguros de sí mismos, comenzaron a realizar un ritual en el sótano, sin saber que estaban despertando a la antigua maldición de los Arrowsmith.
A medida que la noche avanzaba, la mansión parecía cobrar vida propia. Extraños ruidos resonaban en los pasillos vacíos, sombras se movían en la penumbra y una fría brisa gélida helaba sus corazones. Uno a uno, los amigos comenzaron a experimentar sucesos inexplicables y aterradores, hasta que finalmente la verdadera naturaleza de la maldición se reveló ante ellos. Los amigos se dieron cuenta demasiado tarde de que habían desencadenado fuerzas oscuras y malignas que los perseguirían por el resto de sus vidas. La maldición de Arrowsmith Manor no tenía piedad, y cada uno de ellos cargaba con el peso de su decisión imprudente. Sus vidas se convirtieron en un tormento constante, marcadas por la presencia siniestra de lo sobrenatural. Hoy en día, Arrowsmith Manor permanece como un recordatorio sombrío de los peligros de jugar con el fuego de lo oculto. Quienes se atreven a adentrarse en sus muros lo hacen bajo su propio riesgo, sabiendo que la maldición de los Arrowsmith nunca descansa y que las consecuencias de sus actos pueden ser eternamente inquietantes. ¿Te atreverías a desafiar a la oscuridad que acecha en Arrowsmith Manor? Solo los valientes o los insensatos se aventuran a descubrirlo. En una pequeña ciudad de Carolina del Norte, se rumorea la historia de Samantha, una joven valiente y curiosa que decidió aventurarse en el mundo del ocultismo. Inspirada por la historia de un ritual satánico que salió mal en Salem, Massachusetts, Samantha se embarcó en una peligrosa búsqueda para desafiar al mismísimo diablo. Decidió convocar a los espíritus malignos a través de un antiguo ritual en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Con la ayuda de sus amigos, prepararon el escenario con velas negras, símbolos siniestros y un tablero de Ouija antiguo. Ignoraron las advertencias y comenzaron el ritual con una mezcla de excitación y miedo palpable en el aire. Al principio, todo parecía estar bajo control. Los espíritus se manifestaron a través del tablero de Ouija, respondiendo a las preguntas de los participantes de manera enigmática y perturbadora. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvió cada vez más opresiva y cargada de energía negativa. De repente, algo salió terriblemente mal. Un vórtice de oscuridad se abrió en el centro de la habitación, emanando un frío helado que hizo temblar a todos los presentes. Los rostros de los participantes se torcieron en terror mientras sintieron la presencia abrumadora de una entidad maligna. Samantha, en un intento desesperado por deshacer el ritual, gritó las palabras de clausura con todas sus fuerzas, pero era demasiado tarde. La maldición se había desencadenado y ahora seguía a cada uno de los participantes, atormentándolos día y noche con pesadillas horribles y eventos inexplicables. La historia de la maldición de Samantha sirve como un recordatorio escalofriante de los peligros que acechan en el mundo del ocultismo y del poder destructivo de los rituales malogrados. En un intento audaz por desafiar lo desconocido, Samantha y sus amigos se vieron atrapados en un torbellino de terror del cual no podían escapar, cargando con la maldición por el resto de sus días.